I l'altre és que hi ha torn de preguntes. El que sí que us demanaré és que, perquè tinguem una mica d'ordre, els afeguem en el final i que es torn me'l demaneu a través del xat que teniu aquí baix a la pantalla a la dreta. I ja el darrer és que també si teniu el micròfon obert, jo he anat tancant alguns micròfons, però que sí que us agrairé que els tinguem en silenci perquè si no se solapen les veus. I d'Octavi, si vols començar, tu mateix. Sí, ahora mateix. Vamos a ver, vamos allá. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer esta tarde un repaso, digamos, del patrimonio subacuático y cultural de Menorca, que como podéis ver en el título he puesto que es un valor invisible, y tal como ha dicho Munz cuando me ha presentado. Estamos acostumbrados a ver los grandes monumentos de Menorca, los talayos, las tablas, las navetas, pero el patrimonio que está bajo el mar, por su situación, es un patrimonio que normalmente no vemos y no somos conscientes de la riqueza que pueda tener. Vamos a ver, ¿qué entendemos por patrimonio cultural subacuático? Vamos a ver, según la Convención de la UNESCO, el patrimonio subacuático está formado por todos los vestigios humanos que tengan un carácter, digamos, cultural, histórico o arqueológico, que se hallen bajo el mar, bueno, bajo el agua, no bajo el mar, bajo el agua, parcial o totalmente, ya bien sea de forma periódica o continua, y que tengan una antigüedad de al menos unos 100 años. Esto es lo que recoge la Convención de París del año 2001, de la que España forma parte y, vamos, digamos, es una parte de la legislación que rige, digamos, la defensa del patrimonio sumergido de España. Luego ya a nivel nacional tenemos las leyes propias a nivel estatal y todas las comunidades autónomas más o menos han desarrollado, digamos, sus leyes de protección de patrimonio y van a regir, digamos, este aspecto. Voy a hacer un hincapié en el tema de subacuático. Utilizamos subacuático y no utilizamos submarino, porque submarino hace referencia a todo lo que está debajo del mar. Y dejamos fuera de lo que es este patrimonio cultural subacuático todos aquellos yacimientos que estén, digamos, en aguas interiores, bien sean ríos, lagos u otros tipos de situaciones donde el agua dulce puede intervenir y estén los objetos, digamos, sumergidos total o parcialmente o hayan estado sumergidos. Por lo tanto, el término que utilizamos hoy en día es arqueología subacuática o patrimonio cultural subacuático. Pues englobamos cualquier medio acuático, bien sea agua dulce o agua del mar. ¿Qué objetivos tiene la arqueología subacuática? Vamos a ver, al igual que la terrestre, tiene como objetivos, digamos, la búsqueda, la conservación, la recuperación y el estudio de los vestigios del pasado. En este caso, los que están sumergidos bajo el mar o en aguas interiores. Digamos, nos vamos a regir por las mismas normas y vamos a trabajar, digamos, de las mismas maneras que lo hace la arqueología terrestre. Lo único que lo vamos a hacer bajo el agua y con unas condiciones y unos medios totalmente diferentes. Bueno, el tema de las entidades que han trabajado con el patrimonio cultural subacuático aquí en Menorca, aunque digamos actualmente básicamente hay dos entidades que realizamos, digamos, intervenciones de prospección y, digamos, excavaciones programadas, que son amigos del Museo de Menorca y el Museo de Caballería. Pero el tema de la arqueología subacuática o del patrimonio subacuático aquí empezó en los años 50
Concretamente en el núcleo, en el entorno del Club Náutico de Ciudadela, se creó el Grupo de Estudios Oceanográficos y de Exploraciones Arqueológicas Submarinas de Menorca. Trabajaron básicamente o realizaron exploraciones en la segunda mitad de los años 50 del siglo XX. Entre el año 54 y 56 ya localizaron y realizaron diferentes intervenciones en diferentes yacimientos de la isla. Es interesante porque estos son los inicios, digamos, de la proliferación de la escafandra autónoma que nos permite realizar el deporte o el trabajo que estamos haciendo. Entonces, el grupo de estudios oceanográficos había una parte de personas que sí disponían, digamos, de equipos de buceo, mientras que otra parte del equipo hacía las inmersiones o hacía las búsquedas, digamos, a pulmón libre. O sea, que había las dos variedades. Era cuando empezaba todo el tema de la escafandra autónoma aquí en Menorca. Luego, en los años 70, la segunda mitad de los años 70 del siglo XX, en el entorno del Club Náutico de Mahón y del Ateneo, se creó el Centro de Investigaciones Submarinas de Menorca, que en el año 75 recibió una beca de la Fundación Marc, que les permitió, digamos, realizar trabajos entre el año 75 y 79. Esta gente, este Centro de Investigaciones Submarinas, realizaron diferentes prospecciones y yacimientos de la isla y con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid y del Museo Provincial de Bellas Artes, realizaron las primeras intervenciones en el pecio de Benissafuller y en el fondeadero de Calascovas, en el año 75. Y en el año 79 realizaron la excavación, digamos, del pecio de Calavallana, que está al lado de la playa d'Esgrau. Luego ya en los años 80, la Universidad Complutense de Madrid realizó excavaciones, digamos, en el fondeadero de Calascovas. Realizó dos campañas de prospecciones, continuando los trabajos realizados en el año 75. A partir del año 1996, los amigos del Museo de Menorca, con el soporte económico e institucional del Consell Insular de Menorca y el aval científico del Museo de Menorca, iniciaron lo que es el proyecto de investigación de cartas arqueológicas subacuáticas de Menorca, que a partir del año 2010 estableció un convenio con el Club Náutico de Ciudadela y vamos realizando trabajos en la zona de Ciudadela, confeccionando, digamos, la carta arqueológica del término municipal de Ciudadela. Luego ya en el puerto de Sanitja, el Ecomuseo de Caballería, el señor Fernando Contreras, también realiza trabajos de prospección y de búsqueda de yacimientos, digamos, en el entorno de lo que es esta ciudad de campamento y de la ciudad romana, digamos, de Sanitja. Y a finales de los años 90 y principios de la primera década de los años 2000, trabajó aquí también un grupo, una fundación privada que se llama Argomaris y realizó diferentes trabajos, digamos, sobre todo en yacimientos bastante profundos, porque disponían de una embarcación bastante interesante y de un robot, y realizaron prospecciones, digamos, de yacimientos a partir de 60 metros de profundidad para adelante. O sea, localizaron en la costa norte de Menorca un galeón de guerra con sus cañones y sus anclas, que están a más de 60 metros. Y en el caso que nos afecta a nosotros y nos interesa y con el que colaboramos, en el estudio de los materiales fue la recuperación a unos de 200 y 300 metros de profundidad de una serie de materiales púnicos del siglo V a.C., delante de la punta de Llucalari, a bastante distancia de la costa. Los peligros que afectan, digamos, al patrimonio subacuático, ¿qué les puede afectar? Bueno, hay uno que es evidente, que es la erosión marina. Es un peligro natural, no podemos controlarlo. Digamos, todos los que buceamos o somos aficionados al mar, sabemos que el fondo marino cambia por las corrientes, por los temporales, las arenas se desplazan como si fueran las dunas del desierto, cubren, descubren
y afectan. Y luego ya propiamente lo que es el medio acuático, también provoca, digamos, en los elementos que están debajo, sumergidos, digamos, la propia corrosión natural de los materiales, bien porque sean maderas y sea orgánico y la sal o los elementos van corroyendo ese material, lo van diluyendo, y las estructuras metálicas también de hierro, poco a poco se van degradando y los yacimientos, pues también los barcos se van deshaciendo propiamente por todo lo que es la erosión natural, ¿no? ¿Dónde nosotros podemos intervenir para proteger este patrimonio? Evidentemente en todos aquellos peligros que sean antrópicos. Uno de ellos, evidentemente, es el expolio de piezas arqueológicas. La fotografía que tenéis aquí es del fondeadero de Calascovas. Es una fotografía tomada antes de iniciar los trabajos arqueológicos y concretamente se trata de un butrón que hicieron algunos submarinistas para recuperar seguramente piezas arqueológicas que estaban en esta zona. Esto para proteger, digamos, todo lo que son estos yacimientos, evidentemente están actuando, tienen competencia para poderlo hacer, el Servicio de Patrimonio del Consejo Insular de Menorca y evidentemente el SEPRONA y otros GEAS de la Guardia Civil también son los que intervienen, digamos, a nivel policial en la conservación de estos yacimientos. La pesca, sobre todo lo que son actividades de barcos de arrastre, sencillamente porque con las redes van arrastrando el fondo y si pasan por zonas donde hay, digamos, pecios hundidos, evidentemente lo que hacen es pescar ánforas, o sea, romperlas o subirlas a la superficie. Entonces es uno de los peligros que tiene, pues, las barcas de arrastre. Luego el fondeo de las embarcaciones. Y es el fondeo de las embarcaciones, si no se anclan bien, si no se fondean bien y, digamos, van garreando, pues puede pasar lo que está aquí en la foto de aquí abajo. Toda esta línea de aquí, digamos, es el surco que ha dejado un ancla. Al desplazarse por no estar bien fijada, el ancla va arrastrando y es como si claváramos un arado, digamos, en el fondo marino y va levantando, digamos, todo lo que está debajo, va varando, digamos, el fondo marino. Y esta fotografía también está tomada del fondeadero de Calascovas, un sitio bastante habitual en verano de fondeo de embarcaciones y es una de las causas que afectan, digamos, a la conservación de los niveles arqueológicos que aún se conservan, digamos, en el fondo de la cala. Luego está todo el tema de lo que son las infraestructuras, la construcción, digamos, de todas las que son necesarias también, de todas las ampliaciones de los puertos, de Mahón, de Ciudadela, del puerto de Fornells, construcción de puertos deportivos, etcétera, todas estas pues cables eléctricos, emisarios, etcétera, pueden afectar, digamos, zonas donde hay, digamos, yacimientos arqueológicos. Entonces, para la realización, digamos, de todo lo que son estos proyectos, es necesario presentar al Servicio de Patrimonio del Consejo Insular, digamos, las memorias correspondientes para poder ver si las obras que se van a hacer van a afectar o no van a afectar estructuras. Si afectan, evidentemente, y ya de entrada, si son puertos como el de Mahón y de Ciudadela o de Fornells, que son declarados PIC, que son bienes de interés cultural, están protegidos. Entonces ya cualquier actuación que se tenga que hacer sobre ese fondo ya necesita de entrada que haya, digamos, un control arqueológico de lo que son los trabajos, fin y efecto de documentar todo lo que se pueda encontrar, digamos, en el fondo de estas zonas. Bueno, en cuanto a las intervenciones arqueológicas, son las mismas, realizamos los mismos trabajos que se hacen en tierra, pero lo hacemos debajo del mar y con otros medios. La prospección simplemente es la búsqueda visual, digamos, de yacimientos. En tierra, evidentemente, es muy fácil porque se cubren largas distancias o
zonas bastante amplias sin ningún tipo de problema. Cuando lo realizamos en el fondo del mar, siempre vamos limitados a profundidad, tiempo y consumo de aire, evidentemente. Por lo que limita bastante, digamos, lo que son las horas o los tiempos de trabajo, digamos, en el fondo del mar. Las intervenciones preventivas, tal como os he dicho, serían todas las que vienen determinadas. Por ejemplo, aquí os he puesto una foto de los últimos trabajos que se han hecho en el puerto de Ciudadela, cuando se arreglaron, digamos, toda la cuestión de los muelles que no estaban bien. Entonces aquí había, controlando, digamos, todos estos trabajos de dragado y de extracción de materiales, había un equipo de arqueólogos que estaban vigilando, digamos, la extracción, digamos, de esa tierra para prevenirla y para documentar y recuperar, digamos, los materiales que iban aflorando, que fueron bastantes. Luego están lo que son las excavaciones programadas. Estas forman parte de un proyecto de investigación amplio que se hace sosegadamente, con tiempo, con equipos multidisciplinares, que es el caso, por ejemplo, de lo que hemos hecho nosotros desde Amigos del Museo y del Museo de Menorca en el pecio de Benissa-Fuller o en el fondeadero de Cabascovas. Luego, acciones que se hacen desde la Administración, digamos, para salvaguardar o para concienciar, digamos, a lo que son los buceadores y la población en general sobre este patrimonio que lo tenemos sumergido, que no lo vemos y que es patrimonio de todos, que es nuestro. Entonces, en la parte de aquí tenemos, digamos, el díptico que se hizo, bueno, en relación a la campaña SOS, que se hizo a través de una aportación del Ministerio de Cultura en el año 2011, dentro de lo que es el Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, donde afortunadamente Menorca recibió una parte del dinero que había para poder hacer estos trabajos. Se pudieron hacer trabajos de prospección, una campaña, digamos, de excavación en el pecio de Benissa-Fuller y, digamos, pudimos lanzar, digamos, la campaña SOS similar a la que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Simplemente en el reverso había información sobre qué es el patrimonio y qué se tenía que hacer en caso de encontrar algo, y en la parte, digamos, delantera, en el anverso del folleto, había el teléfono del Consell Insular del Servicio de Patrimonio, donde llamar en caso de que se produjera algún tipo de hallazgo. Establecimos contacto y fuimos dejando durante una serie de años estos folletos en los clubes de submarinismo para que hubiera información respecto a este tema de aquí. Luego se ha escaneado, digamos, lo que hemos recibido últimamente del Consell Insular, del Servicio de Patrimonio, dentro de lo que es la campaña de la Menorca Talayótica, el manual de buenas prácticas para las visitas culturales y conservación del patrimonio histórico, donde el punto 6 hace referencia concreta a la protección del patrimonio, digamos, subacuático de Menorca. El patrimonio subacuático de Menorca se puede visitar y es tan interesante como pueda ser el patrimonio que tenemos, digamos, en la parte terrestre, en el afloramiento rocoso de la isla. Digamos, y por lo tanto es susceptible de recibir visitas, no hay ningún tipo de problema, lo único que se tiene que ir con el mismo cuidado que se va cuando se visita un talayot, una taula o algún otro tipo de yacimiento. Bien, referente a lo que hemos dicho de subacuático y no submarino, aquí tenemos el ejemplo de por qué subacuático y no submarino. Es el caso concreto que todos conocemos ahora, se acaban de inaugurar, se pueden visitar, que es las cuevas que están en Calablanca, concretamente Secova de Saigu. Tiene un lago interior de agua dulce, no siempre debió estar cubierta de agua, porque digamos que en el interior
se localizaron, digamos, enterramientos de época pretalayótica, cerámicas de época pretalayótica, huesos humanos. Y vemos una ocupación, digamos, una utilización de este espacio desde la prehistoria hasta la actualidad, porque esto de aquí son grafitos hechos en el interior de la cueva de unos militares, digamos, británicos que visitaron la cueva durante una de las ocupaciones británicas de la isla. Por lo tanto, este sería un ejemplo de yacimiento, digamos, en agua dulce, interior, de aguas interiores, que tenemos aquí en Menorca. Bueno, la idea de la conferencia, o bueno, de la charla que tenemos hoy, es dar un repaso, digamos, a 2.500 años de patrimonio cultural subacuático. Por lo tanto, no vamos a establecer grandes debates científicos y tal. Sencillamente se trata de daros a conocer más o menos de cada periodo cultural que podamos tener aquí en la isla, más o menos lo que hemos encontrado, lo que nos va apareciendo con más asiduidad, digamos, cuando realizamos las inversiones y las búsquedas de prospección. Yo aquí he empezado con el talayótico final, he dado la cronología del talayótico final de 550 a 123, pero seguramente hay materiales que son, digamos, más antiguos, como sería este amulo que tenemos aquí, que apareció en la campaña de Calascoas del año 2018, que a diferencia de que tenemos aquí al lado, que es este de aquí, que está delante de Ciudadela, justo debajo del castillo de San Nicolau, que sí que es del talayótico final, que es propiamente el amulo que conocemos con la nerviatura central, que es del 550 a 123. Este de aquí sería digamos, del periodo del talayótico y nos moveríamos entre el 1200 y el 850 antes de Cristo. Esto estaba justo en superficie en el fondo del mar. Lo que tenemos aquí arriba, digamos, son unas anclas de piedra. Esta seguramente no tengo dudas que sí, que es del tipo que puede ser prehistórica. Esta de aquí tendríamos que acabar de comprobar que sí. Hemos ido preguntando a pescadores, digamos, antiguos, bueno, personas mayores que se dedicaban a la pesca, y no es un tipo de ancla que se hiciera, digamos, aquí en Menorca, y no lo conocían. Puede que también sea prehistórico, y puede ser que sean, digamos, anclas digamos, de embarcaciones prehistóricas. Y lo que tenemos aquí abajo, digamos, esto también está en Ciudadela, estaba en Segalera, en la Platja Gran, que es la base, digamos, de una pitoide, de una gran tinaja, digamos, del talayótico final. Cuando empezamos a realizar las prospecciones en el año 96, la bibliografía y lo que disponíamos, el conocimiento de los yacimientos que teníamos, nos situaban, digamos, a finales del siglo IV, inicios del siglo III, para lo que eran los materiales que teníamos recuperados del fondo del mar. Básicamente nos situaban en el fondeadero de Calascovas y en el piezo de Benissafullar, y indirectamente se conocía muy poca cosa. De todas formas, afortunadamente, en estos años sí que se han podido recuperar materiales de diferentes yacimientos que nos muestran, digamos, un comercio, digamos, de comercio púnico, digamos, de finales del siglo V, principios del siglo IV antes de Cristo. Concretamente, aquí lo que tenemos representado son los materiales que se recuperaron mediante el robot. Fue Argomaris que lo recuperó. Ya os dije, esto está a 250-300 metros de profundidad. Con el robot se recuperaron, digamos, estos materiales. Concretamente, aquí tenemos una ánfora hecha en Ibiza, un mortero y un cuenco, son
son de finales del siglo V, principios del siglo IV, pero lo interesante de este barco es esta cerámica de aquí, que concretamente es un vaso troncocónico, una cazuela troncocónica del talayótico final de Menorca, que formaba parte, digamos, del material de este pecio, de este barco, lo que nos indica que, digamos, este barco se hundió después de haber tocado, digamos, tierra en algún punto de la costa de Menorca, o en ese viaje o en alguno anterior que tenía contacto o hay contacto estrecho entre, digamos, las tripulaciones de los barcos y las gentes del talayótico final que están viviendo aquí. En el puerto de Sanitja se han encontrado dos posibles, bueno, un posible pecio más de esta época, de primera mitad del siglo IV antes de Cristo. Vuelven a ser materiales, digamos, ebusitanos y materiales ibéricos. Aquí tenemos un ancla de piedra, de plomo, perdón, de este posible barco, que nos fija también una cronología de esta primera mitad del siglo IV antes de Cristo, con materiales de Ibiza y del norte, digamos, del norte de África, redistribuidos seguramente desde Ibiza y en comercio hacia, digamos, a Menorca o hacia las costas catalanas. De todas maneras, estamos hablando de un comercio incipiente anterior a lo que es, digamos, el boom del comercio busitano, digamos, en Menorca, que se producirá a finales del siglo IV, principios del siglo III. Y si estos barcos tocan Menorca y van comerciando, dejarán, digamos, pocos materiales y unos materiales dedicados o destinados, digamos, a unas élites locales que tendrían, digamos, acceso a lo que son el consumo fundamentalmente del vino como un producto de lujo y exclusivo que no se generalizará, digamos, aquí en Menorca hasta finales del siglo IV, principios del siglo III antes de Cristo. Bueno, y entramos en el pecio de Benissafuller. Ya os he dicho que la primera intervención arqueológica que se hizo en el yacimiento fue en el año 75, pero el barco era conocido desde los años 60, finales de los años 50, principios de los años 60 del siglo XX. Hay unas fotografías en el archivo de Imatge de Menorca donde la familia Dorber, con una embarcación y un sistema primitivo de aire por narguilé, extrae y recupera a costa unas ánforas de este yacimiento, ánforas de este tipo, de ánforas ibéricas de boca plana. O sea que se expolió, lo único que se paró de expoliar, en el sentido de que estas ánforas que vemos representadas aquí son muy frágiles por el tipo de cocción y se ven muy afectadas, digamos, por la acción de la sal, y por mucho que se desalen, siempre tienen tendencia, digamos, a descascarillarse y a romperse, a agrietarse, y se rompen. Lo que hacían ellos, que era sacarlas y no las ponían en agua dulce, pues que les pasaba que cuando iban a venderlas, muchas de ellas habían literalmente explotado y se habían roto, por lo tanto no tenía ningún valor el recuperar las ánforas que había en este yacimiento, porque no les daba digamos, un beneficio económico. En los años 70, en el año 75 concretamente, el Centro de Investigaciones Submarinas de Menorca, con la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Provincial de Bellas Artes de Mahón, realizaron, digamos, la primera campaña de excavación, digamos, en el yacimiento. Por las publicaciones que había, parecía que se había excavado totalmente el yacimiento, se habían puesto al descubierto, digamos, estas ánforas de aquí, de boca plana, de zona ibérica, y se habían puesto al descubierto también parte
del barco, que se conservaba perfectamente debajo de la arena, digamos, parte de la estructura del barco, y se le dio una cronología, digamos, de siglo III antes de Cristo por la variedad de materiales que se habían recuperado. Entonces es un yacimiento que a nivel científico había tenido interpretaciones dispares, y fue una casualidad que realizáramos nosotros una intervención allí. Fue en el año 2006 cuando realizamos un curso de prácticas de trabajos arqueológicos. Buscábamos un lugar idóneo para poder realizar una excavación. Buscábamos un sitio poco profundo, recogido, y decidimos realizar unos trabajos de, bueno, establecer las cuadrículas del curso en lo que había sido el posible pecio de Benissafullar, simplemente para ver si aún se conservaban, digamos, las estructuras arquitectónicas navales que se habían recuperado en los años 70, que habían permanecido en el fondo, con la idea de que el yacimiento estaba totalmente excavado y no íbamos a encontrar ningún tipo de material. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al iniciar, digamos, los trabajos, aparte de recuperar, digamos, lo que era la estructura naval, pusimos al descubierto pues toda una serie de materiales. Entre ellas recuperamos 3 ánforas completas, que son las que tenéis aquí, de este pecio. Esto nos llevó a plantearnos de que la necesidad de realizar una reexcavación del yacimiento y realizar trabajos nuevos. Estos trabajos se realizaron entre el año 2006 y el año 2016 en diferentes campañas. El motivo de nuestro interés, aparte de ver que estaba bien conservado el barco a nivel de estructura naval, que era muy interesante a nivel, digamos, de construcción, fue que al vaciar lo que son estas ánforas que recuperamos, que tenían arena en su interior, nos dimos cuenta de que estaban llenas de pepitas de uva, y que el contenido digamos, de lo que es estas ánforas, digamos, era vino. Entonces, todo esto ligado nos hizo plantearnos pues, la realización de un proyecto que realizara un estudio más a fondo, digamos, de lo que son los materiales para del barco y realizar las campañas de excavación. Lo que sí pudimos ver al realizar los trabajos de excavación y de prospección de la cala es que, aparte de existir este pecio, que ahora ya podemos datar entre los años 375 y 350 a.C., a nivel de cala de la arena y mezclados con los materiales que salían, digamos, de lo que es el pecio, había un fondeadero, o la cala fue utilizada como fondeadero, y entonces había una dispersión de materiales púnicos ebusitanos de siglo III, o de segunda mitad del siglo III antes de Cristo, que claro, que no se tuvo en cuenta cuando se hicieron las excavaciones primeras. Entonces se mezcló y no había manera de poder fijar la cronología precisa del barco. Digamos, en diversas campañas que hemos realizado, pues hemos podido recuperar, digamos, y separar y fijar por la técnica constructiva y los materiales aparecidos que estos materiales de aquí son de primera mitad del siglo IV a.C., hechos en Ibiza, en la zona de Cádiz, en el norte de África, en Ibiza y en el norte de África, y que el resto de materiales que se tienen que separar son de siglo III y son del fondeadero. Bueno, aquí tenéis una visión de lo que es lo que han sido los trabajos de excavación. Aquí están las ánforas completas que os dijimos que se pudieron recuperar, que fue la génesis, digamos, de lo que son los trabajos. Las pepitas de uva, que formaban parte de estas ánforas ibéricas de boca plana. Esto es uno de los pivotes
que hemos ido recuperando, llenos de arena y toda esta concentración que tenemos aquí, son restos de las pepitas de uva. Se ha recuperado también un cesto. Estos materiales más delicados están en estos momentos en el Arco, en Cartagena, donde han sido tratados y han sido conservados. Concretamente, este cesto de esparto con su mango. Esto de aquí corresponde a esta pieza y a este tapón. Es como se encontró, digamos, en el fondo del mar, tal como cuando lo excavamos, como estaba fijado. Esto también está en Cartagena, en proceso de restauración. Y aquí tenemos esta pequeña jarra trilobulada en el lugar en que apareció dentro de la excavación. Vamos a ver, concretamente el barco de Benissafua es un barco arcaico, es un barco, digamos, que no sigue la tradición clásica de construcción de las embarcaciones que conocemos nosotros, donde a partir de una quilla y de un esqueleto colocamos unas cuadernas fijadas, digamos, a lo que es fijamos unas tracas a unas cuadernas, que es el esqueleto, digamos, del barco, sino que lo que tenemos es todo lo contrario. Es un barco arcaico de construcción, no lleva ningún clavo de metal, todo se hace con lengüetas y clavijas dentro de mortajas, y es todo, digamos, toda la fijación del barco es de madera y de cuerdas. Concretamente es un barco a casco primero. Eso quiere decir que fijamos las tracas directamente, digamos, a la quilla del barco y vamos construyendo, digamos, el esqueleto del barco, que son las tracas, y las cuadernas simplemente son refuerzos, digamos, laterales, transversales del barco, y no tienen un sentido estructural como tenemos hoy en día, como construimos hoy en día las embarcaciones a partir del siglo III a.C. con los romanos y los griegos. Entonces, este tipo de construcción, digamos, este tipo de técnica constructiva, más bien es herencia del mundo semita, del mundo púnico. Y en el caso de Benissafullar, por lo que hemos podido saber, se trataría de una embarcación que transportaría unas 450 ánforas y tendría unos 13 metros con una ratio de 3,5-3,75 metros entre la eslora y la manga de la embarcación. Y como hipótesis de trabajo sostenemos que el tonelaje de porte de esta embarcación sería de unas 18-20 toneladas y el cargamento aproximado de unas 450 ánforas. Esto os lo digo, más o menos, lo digo, los cálculos los ha establecido el compañero del equipo que realiza, digamos, los trabajos de arquitectura naval de la embarcación, que es el señor Carlos de Juan. Bueno, el caso del fondeadero de Calascuabas, tal como os hemos dicho, hemos realizado 2 campañas de intervención arqueológica. Digamos, la primera simplemente fue el alzado fotométrico, digamos, del fondo submarino de la cala. Estos trabajos los realizó Javier Aguelo y Bruno Parés. Bruno Parés es el compañero que tanto en tierra como en el agua nos realiza, digamos, los trabajos fotogramétricos, o sea, la restitución 3D de lo que son los yacimientos. Es el señor que se dedica pacientemente a realizar y juntar toda una serie de fotografías por tal de restituir, digamos, y nos poder fijar imágenes 3D del yacimiento. En este caso nos ha ayudado a nosotros en Calascuabas y en Benissafua, pero bueno, para el Museo de Menorca interviene, digamos, también en el proyecto de la excavación de Samola, con los alzados fotogramétricos. Y para lo que os he dicho del trabajo de Bruno, y para conocer más de lo que es el fondeadero de Calascuabas y el tercio de Benissafullar, podéis acceder a la página Menorca, bueno, buscar en internet Menorca Talaiótica en 3D, y allí tenéis los vídeos del fondeadero de Calascuabas
y del precio de minisafullas restituidos en 3D. No los puedo pasar hoy porque ya creo que vamos mal de tiempo y bueno, nos alargaríamos bastante, digamos, lo que es la conferencia. Bueno, en caso del fondeadero de Cavascovas no se puede entender, digamos, lo que está pasando debajo del mar si no tenemos una idea de conjunto de lo que está pasando en la superficie, porque es un yacimiento bastante complejo y exceptuando a lo mejor lo que son los materiales de la necrópolis, digamos, hay diferentes fases constructivas, diferentes elementos que sí que intervienen y están funcionando sincrónicamente con el fondeadero, como puede ser parte de los santuarios, concretamente este de aquí, el Cap Costaner también, todo lo que es y propiamente lo que es el fondeadero. Y la necrópolis, evidentemente, que seguirá funcionando, digamos, en la zona del talaiótico final. Bueno, el motivo de las campañas de 2017 y 2018 fue la abundancia de restos que hay en superficie en el fondo de la cala, el expolio que tiene y, tal como os he comentado, digamos, todo lo que está sufriendo el yacimiento por la acción del fondeo de las embarcaciones. Entonces el Consell Insular fue quien impulsó, digamos, todo el tema de que se hicieran los trabajos fotogramétricos, que se, digamos, documentara todo el fondo de la cala, dónde estaban los problemas y que se realizara una primera intervención. Fue una intervención bastante interesante porque se estableció contacto con el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, que vino aquí con el barco del Tetis. Entonces era una cosa muy interesante porque teníamos toda la plataforma de trabajo de inmersión en la propia embarcación, lo que agilizaba bastante, digamos, el tema de los trabajos. Aparte de realizar, digamos, los trabajos subacuáticos, había toda una serie de estudiantes que participaron, digamos, en este curso y se les impartían, digamos, clases a cubierta de embarcación, como vemos aquí, donde al finalizar los turnos de inmersión íbamos comentando y clasificando las cerámicas que se habían recuperado en el fondo submarino. Esto es obra del trabajo de Bruno, es una visión, digamos, fotogramétrica de la excavación del año 2018, perdón, digamos, con la dispersión, digamos, de los materiales. A nivel cronológico seguimos estableciendo que empezó a funcionar a finales del siglo IV, la segunda mitad del siglo IV, que tiene el fondeadero se sigue utilizando con gran frecuencia hasta la conquista romana de la isla en el 123, que mayoritariamente los materiales que se recuperan son materiales para el siglo finales del IV y siglo III, básicamente son materiales púnicos, bien sean de la isla de Ibiza, mayoritariamente, y otros materiales que vienen a través de los comerciantes de Ibiza desde el norte de África. Y a partir del siglo II hay una aportación, digamos, de materiales romanos republicanos de la zona de la Campania, que seguramente vienen también residualmente desde Ibiza y a través del mismo comercio que realizan, digamos, los comerciantes ebusitanos desde Ibiza. El problema es, intentamos establecer si todo este material proviene propiamente de un fondeadero o si realmente esta gran cantidad de material, esta dispersión de materiales, corresponden a dos embarcaciones, una de la primera mitad del siglo III a.C. y otra de la segunda mitad o de principios del siglo II después de Cristo. Desafortunadamente, en los trabajos que hemos realizado no hemos podido documentar restos de embarcaciones y se nos hace difícil, digamos, poder establecer o dar confirmación, digamos, a lo que serían estas hipótesis. De todas formas, hay una gran cantidad de material, mucho material similar, respecto a lo que son fondeaderos del mismo momento en otros puntos de la isla. Una cosa interesante que sí hemos visto, digamos, en las excavaciones
es que los materiales indígenas del tabayótico final que aparecen en el fondo de la cala corresponden mayoritariamente a vasijas de gran tamaño, que no tienen nada que ver ni cronológica ni formalmente con los materiales que aparecen dentro de las cuevas de enterramiento. Entonces, las cuevas de enterramiento tienen unos materiales propios, que son los que tengo aquí abajo, la representación de estos materiales está aquí abajo. Eso propiamente forman parte de los ajuares funerarios, pero lo que tenemos en el fondo del mar no se corresponde con lo que aparece en el interior de las cuevas y creemos que lo que estamos documentando son los contenedores de los productos con los que comerciarían, con el que se les establecía el comercio entre los indígenas, digamos, y el mundo púnico. El problema es que no podemos establecer de momento qué contenían estos recipientes, pero sí os podemos decir que en las excavaciones del año 2018 recuperamos una gran cantidad de fauna vinculada, digamos, vinculados a estos materiales arqueológicos. Fauna con trazas de consumo humano, de troceado de alimentos, está en proceso, lo tenemos en proceso de estudio y esperamos a ver si podemos confirmar que a lo mejor estos tipos de tinajas pues pudieran contener digamos, productos cárnicos preparados para lo que pueda ser el comercio. Es, digamos, la novedad, digamos, que podemos indicar de este yacimiento. Bueno, otro barco, un pecio, conocido desde antiguo, es el pecio de Lazareto, del puerto de Mahón. Se conoce desde antiguo y desde antiguo se expolió. O sea, digamos, es el primer yacimiento submarino que conocemos, que se trata, digamos, científicamente, y es el primer yacimiento submarino del que tenemos noticia y constancia de que se producen, digamos, la extracción de ánforas. Digamos, fue un accidente marítimo que se produjo a la entrada, un yate entró en el puerto de Mahón, se naufragó, digamos, en la laja del Lazareto. Cuando fueron a recuperarlo, los buzos se dieron cuenta que debajo de la embarcación moderna estaba básicamente una embarcación antigua cargada de ánforas. Y lo que recoge aquí abajo es la geografía e historia de Menorca de Francisco Hernández Sanz, y en el año 1908 ya recoge de que por lo menos hay una quincena, una veintena de ánforas son estas de aquí, que son las greco-itálicas, ánforas binarias romanas republicanas de la zona de la Campania, que se habían extraído y ya formaban parte de diferentes colecciones de la isla. Bueno, los materiales del barco del Lazareto. En cuanto a la cronología del barco, también ha habido un poco de reestudio, digamos, de los materiales, y hoy en día hay algunos investigadores que sitúan, digamos, esta embarcación a finales del siglo III antes de Cristo, en plena Segunda Guerra Púnica, que sería una embarcación, digamos, salida romana, propiamente romana, en ella no se halla materiales púnicos, todo el material es romano, que realizaría, digamos, un viaje desde Italia hacia, digamos, la zona ocupada en Hispania por los romanos en pleno conflicto bélico de la Segunda Guerra Púnica, que tuvo la desgracia de naufragar, digamos, en la entrada del puerto de Mahón. Efectos de este tipo, deciros que estas ánforas binarias van relacionadas con estas cerámicas de barniz negro, y todo es un cargamento uniforme donde tenemos el vino como alimento, más, digamos, todo lo que son, digamos, la pacotilla relacionada con el consumo del vino, que son las copas, los gutus, etcétera. O sea que es un típico cargamento, digamos, de estas naves romanas republicanas que llevaban estos tipos de materiales. Bueno, a partir del siglo I tenemos propiamente los yacimientos que nos marcan el comercio básicamente de vino desde la zona de Italia. Concretamente este es el yacimiento de Ataya. Estas fotos son bastante antiguas.
corresponden a lo que os he dicho del grupo de investigaciones oceanográficas del Club Náutico de Ciudadela y forman parte de las prospecciones que realizaron en el lugar entre el año 54 y 56 del siglo XX, donde se recuperaron, donde aún pudieron observar, digamos, este tipo de ánforas, que son estas que tenemos representadas aquí. Hoy en día, si vamos al yacimiento, todo esto ha desaparecido, pero si hay soldado en el fondo marino, digamos, toda una serie de panzas y de cuellos que corresponden a este tipo de ánforas, este yacimiento. Siglo I, comercio del vino, digamos, desde la Valletania. En la costa norte de Menorca tenemos diferentes pecios donde recuperamos, digamos, este tipo de ánforas, la Pascual 1 y la Drexel 2.4, que se realizan, digamos, en la zona del Maresme, dedicadas al transporte, digamos, y al comercio de vino. Concretamente aquí tenemos esta ánfora, se fue recuperada, digamos, en el pecio de Calavallana, excavado por el Centro de Investigaciones Submarinas de Menorca en el año 79. Y este de aquí son los restos soldados en el fondo marino digamos, de una embarcación que transportaba este tipo de ánforas a la zona de Montgolfier. Hay muy poca profundidad, el material se ha destrozado, digamos, básicamente por el embate marino y se ha fundido y se ha soldado con el fondo marino y aparece, digamos, en estos paquetes entre las rocas del fondo submarino. Como ocurre, por ejemplo, en esta zona de aquí. Lo que pasa es que el material, por la poca profundidad que tiene los embates, y tal, hace tiempo que está roto y está totalmente perdido. Otra cuestión es el comercio del aceite. Aquí tenemos representados dos yacimientos con ánforas de vino, perdón, con ánforas de aceite. Concretamente, uno es el pecio que se encontró en Calambusquets, en el puerto de Ciudadela, cuando se construyó, digamos, el dique, y otro, pues un material en superficie que se halla en el entorno del muelle de la Isla del Aire, que cubre y descubre y van apareciendo, digamos, los restos de un posible barco cargado, digamos, de este tipo de ánforas del solvente dedicadas al comercio de aceite. Un inciso que sí quería haceros es comentaros que por ejemplo, de este tipo de ánforas de aquí, de la Drexel 2.4, aparece en gran abundancia los yacimientos terrestres de la isla, ya sean urbanos o rurales. En cambio, estos materiales que corresponden a la Drexel 20, al consumo del aceite, son materiales muy abundantes en el fondo marino, pero escasean, digamos, o la presencia que tienen en los yacimientos que conocemos en superficie son muy pocos. Entonces parece que es un producto que más bien está de paso por la isla y no queda, digamos, la ánfora del solvente, el aceite, que no queda aquí en lo que es la isla. Bien puede ser porque no consumen aceite o no tienen la costumbre de consumir aceite, o bien porque tienen una producción de aceite lo suficientemente importante como para no necesitar tener que comprar aceite venido de fuera, desde el sur de España. Pero de todas formas, lo que parece más probable por lo que va apareciendo en los yacimientos es que este material pase de largo y que no tengan interés en el consumo de aceite. Luego están las ánforas que conservan, bueno, que contienen, digamos, conserva de pescado. Concretamente son materiales que se han ido recuperando desde antiguo en la entrada del puerto de Mahón, concretamente en las losas de San Carlos, en el fuerte de San Carlos, de la zona del castillo de San Felipe, en la entrada del puerto de Mahón. Luego hay aquí interesante también que es bastante novedoso, no los lingotes de plomo, que ya los conocíamos, sino que nos marca un comercio de metales. Es que se han recuperado, digamos, lingotes de bronce con forma de flan,
que era una cosa que no teníamos bastante documentada aquí, lingotes, digamos, de estaño en un yacimiento posiblemente de Calambosc. O sea, el plomo lo teníamos bastante conocido y esto ha aparecido últimamente, que es bastante novedoso. Esta embarcación está hundida a unos 45 o 50 metros de profundidad en la zona de la Punta Nati de Menorca. Los lingotes en forma de flan de bronce aparecen, formarían, digamos, parte del lastre de la embarcación, están bien colocados y es bastante bonita la inmersión si el día es claro y se encuentra el yacimiento, porque al ir bajando podemos ir descubriendo, digamos, la silueta de la embarcación en el fondo marino. Debajo de estos lingotes se conserva parte de la estructura, digamos, de madera de la embarcación. Y estos lingotes de estaño con forma de maleta están depositados en el museo, está depositado en el Museo Municipal de Ciudadela y fueron encontrados, digamos, en la zona de Calambosc y nos reflejan, digamos, este tráfico de metales desde la península ibérica hacia diferentes puntos del Imperio Romano. Bueno, lo que también encontramos con bastante frecuencia y tal son cepos de plomo de anclas romanas. Esto es una intervención que hicimos con los compañeros del Club Náutico de Ciudadela que participan, digamos, en las prospecciones arqueológicas subacuáticas, que fue la localización de un cepo romano de un ancla que estaba bastante a la vista y preparado para ser extraído. Entonces solicitamos permiso al Consejo Insular para poder proceder a su recuperación. Y es lo que hicimos, y más o menos es el proceso de los trabajos que seguimos, ¿no? En salida del grupo de trabajo, donde planificamos cómo se haría la recuperación del cepo. Del fondo marino tenemos el cepo y cómo se va anclando el cepo para realizar la extracción, con una serie de globos hinchables, los tenemos aquí, que van elevando, digamos, del fondo marino suavemente la pieza, subida a la embarcación, llegada al muelle y, digamos, rápidamente lo llevamos al Museo Municipal de Ciudadela, que estaba en aquel momento en el Bastión de San Juan, para iniciar el proceso de desalado, digamos, de lo que es la pieza del fondo marino. Bueno, pero ya de la época tardorromana hay diferentes yacimientos, también tenemos conocimiento de ellos. Digamos, tenemos producción de productos, digamos, de la Bética y del norte de África, contienen fundamentalmente aceite, 3-20, una 3-23, y ánforas africanas que puede llevar conserva de pescado o aceite. Esto procede, digamos, del puerto de Sanitja, una cronología del siglo IV. El barco chatarrero conocido de Favaritz, que nos marcaría, digamos, el siglo VI después de Cristo, donde se recuperó. Es un barco chatarrero que iba reciclando, digamos, bronce. Ya a partir de este momento, ya estamos en la época histórica, del siglo XV después de Cristo. También documentamos yacimientos, evidentemente, medievales y otros objetos. Concretamente, en la Isla del Aire, en un punto conocido como Esbalda Salga, van apareciendo asas, bases y cuellos de estas jarras de embarcación, jarras de barco catalanas del siglo XV que nos indican la existencia de un pez de esta época en esta zona. Esto es una jarra, sería una jarra de aceite recuperada también del siglo XV, recuperada en el puerto de Ciudadela. Para los siglos XVII, XVIII, XIX, la cosa ya va apareciendo más material. Fundamentalmente lo que documentamos son anclas de hierro de diferentes tipos y cronologías. Los trabajos de dragados en los puertos de Mahón, Ciudadela, nos han ido aportando abundantes materiales de los siglos XVII, XVIII y XIX. Aquí tenéis una representación de los materiales recuperados en el dragado del puerto de Mahón del año 2014, con cerámicas italianas y de otras procedencias.
que concuerdan con esta cronología. Básicamente los materiales de esta época van apareciendo en gran cantidad en estos puertos históricos, que concuerdan perfectamente con los materiales, por ejemplo, recuperados en el arrabal del castillo de San Felipe de los siglos XVII y XVIII. Ya para finales del siglo XIX, principios del XX, evidentemente ya tenemos mucha más información. Cuando encontramos los barcos ya podemos intentar darles un nombre y tener una noticia. Concretamente, esto es una embarcación del año 1903, un bergantín que naufragó al lado de la playa de Sant Alt en Castell, concretamente en los Galassos, de Xiringa. Es una embarcación que los periódicos de la época, del año, este es un periódico de 27 de octubre de 1903, recogieron la noticia, nos dan detalles de su procedencia. Había salido de Alicante y viajaba hacia Torre-Annunziata, a Italia, que naufragó por una vía de agua que se produjo, digamos, en la embarcación y naufragó en esta zona de aquí. Lo que decíamos de la erosión del mar descubre. Este barco lo pudimos localizar porque nos dieron noticia de que estaba allí, gracias a que unos temporales habían retirado, digamos, una gran cantidad de arena y pudimos, digamos, localizar la embarcación y relacionado con ella parte del cargamento que no fue recuperado, porque este barco, una vez naufragó, la compañía lo puso a subasta y una empresa de aquí se dedicó a extraer todo el material de provecho que pudiera haber. Concretamente, el barco iba cargado de estas vigas de aquí, que no son vigas, que son rieles de tren amortizados. Y están sumergidos aquí en esta zona, concretamente en esta zona de aquí. Lo que pasa es que el mar ha vuelto a cubrir, digamos, toda esta zona de aquí y hoy en día no vemos nada, están cubiertos de arena y hasta que no venga otro temporal y retire no veremos ni la estructura del barco ni los rieles de tren que formaban parte del cargamento de esta embarcación. Bueno, como curiosidad, lo que ocurrió con la Compañía Transatlántica Francesa, que entre el año 1898 y 1910 perdió 3 embarcaciones aquí en Menorca, en la costa norte de Menorca. Esto no tendría que posar a Samasquina, sinó Samasquida, en el año 1906, fue Elisea Pereire. En Escar Negra también en Mahón, en 1898, Villa de Roma, y en Ciudadela fue escudulada Sa Torrenova, y en el año 910 que se produjo la gran desgracia del hundimiento del general Changy, donde pereció. Si en los 2 primeros básicamente se perdió la embarcación y no hubo que lamentar desgracias personales, en el caso del general Changy sí que murió tripulación y pasajeros de la embarcación y hubo muy pocos supervivientes. Entonces, por la presión ejercida en estos momentos, sobre todo por el gobierno francés, por el tema del comercio con Argelia y las colonias, tenemos en cuenta a partir de 1830 que Francia se establece en el norte de África, el comercio directo entre el puerto de Marsella y el norte de África. Menorca se encuentra, digamos, justo en medio de esa, digamos, línea comercial, y entonces necesitan, para evitar que ocurran estos accidentes, que en caso de temporal la isla estuviera bien señalizada, y entonces ejercieron presión para que se construyera el faro de la Punta Nati y el faro de Favarich. Como curiosidad. Bueno, ya entramos, digamos, en la parte más moderna. Esto de aquí aún no es patrimonio. Falta muy poquito. Ya hemos dicho que según la convención de la UNESCO tendría que ser a partir de los 100 años. Pero bueno, aquí tenemos el Malakoff. Ya son barcos que son visitados habitualmente por centros de buceo que disfrutan digamos, de lo que son estos restos de embarcación y de la fauna que en él habitan.
lo vamos visitando con frecuencia, lo que podemos ver es que la propia erosión marina de estos últimos años ha provocado que parte del casco del barco se haya desprendido y lo que aparezca es la carga que se fosilizó, digamos, en el interior de la bodega. Concretamente, estos son sacos de cemento que han sido, digamos, fosilizados. Tenemos otras embarcaciones que visitamos también con centros de submarinismo y tal, más recientes, como el Francina del año 74, que está en la costa norte de Menorca, al lado de Calamurell, el Ocean Driver, que fue hundido a propósito a los finales de los 80, principios de los años 90 del siglo XX, para poder crear, digamos, lo que es un arrecife natural, que es un barco muy, muy agradable de visitar, lo que, como os he dicho, la propia erosión marina va haciendo mella, digamos, en estas embarcaciones. Es un barco que lleva relativamente poco tiempo hundido y ya se va deteriorando totalmente lo que es la zona de la cubierta de la cabina, y esto dentro de poco va a colapsar por la propia corrosión, digamos, de la embarcación. Ya para finalizar, es la última diapositiva. Bueno, forman parte o formarán parte del patrimonio cultural subacuático de Menorca, pues otras cosas que no son ni embarcaciones, ni anclas, ni ánforas, ni ningún tipo de esto de aquí. Concretamente, la zona de la Isla del Aire, a unos 50 metros de profundidad, se halla un bombardero alemán de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un accidente en el año 43 y se hundió en esta zona. Venía de bombardear Argel, buscaba Mallorca para repostar, no encontró Mallorca, acabó el combustible y se hundió. Cayó al mar, digamos, en esta zona y se hundió. Y concretamente lo que tenemos, lo que tenemos abajo es otro yacimiento que visitamos también bastante recurrente en la entrada, digamos, del puerto de Ciudadela, que está a 34 metros de profundidad, que lo llamamos a plataforma, que era una pontona de la Armada Española que durante bastantes años estuvo fondeada en el interior del puerto de Ciudadela, que luego se extrajo, digamos, y se hundió, digamos, en la bahía, digamos, de Ciudadela. Y os he puesto todas estas cuestiones, todos estos barcos modernos, porque, digamos, dentro de poco, a la larga, digo, formarán parte de lo que es el patrimonio cultural subacuático de Menorca. Más o menos era lo que os quería enseñar y os quería comentar. Era dar digamos, una visión bastante global de lo que es el patrimonio cultural subacuático de Menorca, de lo que podemos encontrar y de lo que podemos disfrutar. Molt bé, Tavi. Por mi parte ya está. Si aún tenéis ánimo, si queréis preguntar alguna cosa o queréis que hablemos de alguna cosa en concreto, pues ya os ha comentado Muls que para poder acceder tenéis que hacer la consulta a través del chat. Exacte. Gràcies, Octavi. Ha estat molt xulo. Ha estat un recorregut que ja m'ha agradat molt perquè, bé, són els típics jaciments que si no mos els poses tu o qualcú que faci immersió, evidentment, jo segur que no els veuré mai en viu. I l'altre també que m'ha agradat molt és la campanya de conscienciació, que no sé si encara està en marxa. Sí, la campaña de concienciación está en marcha y quedan folletos y normalmente cada año Javier Aguelo, que es mi compañero codirector del tema de las cartas, va realizando cuando puede visitas a los centros de submarinismo para hablar con ellos, porque al fin y al cabo son los que los pescadores, los buceadores deportivos, los centros de submarinismo, son la gente que está trabajando en el mar, está en el fondo del mar y son los que nos van aportando conocimientos nuevos para poder localizar, digamos, lo que son nuevos yacimientos. Y entonces la campaña de concienciación sí sigue en marcha.
I tenim 3 preguntes. Na Marina Gunyalons, que te vol fer 2 preguntes. Tu mateixa, si vols, te pots posar a saltaveu. Se me sent bé? Sí. Vale, bueno, primer de tot, perdó, xerraré en castellà per si hi ha qualcú que no entén el menorquí. Mi nombre es Marina y soy restauradora y arqueóloga submarina y estoy trabajando en la Universidad de Cádiz. Y os quería preguntar acerca si tenéis algún plan de conservación preventiva de cara a todos los materiales que habéis encontrado y nos han extraído. Por ejemplo, los lingotes de plomo o así. No sé. Vamos a ver, si se diera el caso de que se extrajeran estos lingotes de plomo del fondo del mar, evidentemente se depositan en el Museo de Menorca y allí pues se inicia lo que es el proceso de conservación de lo que es digamos el material con el desalado y tal. Respecto a lo que es el tema de si se quedan en el fondo del mar, digamos que a mí cuando se me dan los permisos de prospección, de búsqueda, solo tengo permiso para buscar visualmente los materiales. Yo no realizo, digamos, sondeos ni ningún tipo de intrusión, digamos, en el fondo marino. Si encuentro algo que considero que es peligroso, que es muy goloso, que lo voy a perder, que se va a perder, entonces lo comunico. Bueno, cada año, evidentemente, los resultados de las prospecciones se comunican al Consell Insular. Entonces me pongo en contacto con el Consell Insular diciendo, esto de aquí está en peligro, ¿qué hacemos? Y ellos deciden si Vale, es pero eso en cuanto a extracción, pero planes de conservación in situ, ¿lo planteáis o si directamente veis que es muy peligroso se extrae y se cura? Vamos a ver, si es poca cosa y se puede hacer, básicamente, si se puede extraer, de momento lo hemos extraído. Lo que no quiere decir que sea lo más idóneo, digamos, para el yacimiento, porque lo que nos interesa es... Luego, lo que vamos haciendo es que nosotros mismos vamos revisitando lo que son los yacimientos para controlar, digamos, lo que es el estado y ver en qué situación están, pero fijar un plan de actuación no lo tenemos. Vale, y luego tenía otra pregunta y ya paro, no quiero tampoco ser pesada. Pecios de época más moderna, aparte de de hallazgos puntuales, como has enseñado en los dragados del puerto de Mahón y así, ¿habéis encontrado, no sé si embarcaciones de época inglesa o así? Vamos a ver, sí que se han ido encontrando, por ejemplo, hay en el caso que he comentado de Argomaris, en la costa norte de Menorca, sí que se ha encontrado, digamos, posiblemente los restos de un galeón de guerra. Están a 60 metros de profundidad, hemos podido ver las anclas y los cañones y básicamente se han recuperado y básicamente lo que son fondeaderos y tal, sí que aparece material que procede de las embarcaciones, pero desgraciadamente no he recuperado una embarcación, digamos es de época inglesa con materiales ingleses con cargamento inglés, que tienen que estar. El problema es que, claro, el trabajo que yo voy haciendo es un trabajo, digamos, visual. Si el mar es benévolo y ha retirado, digamos, arena, algas y otro tipo de material, yo puedo ver ese material. Si el fondo está cubierto por arena y tengo medio metro de arena, yo pasaré por encima y no lo veré, que es el trabajo que estamos realizando. Vale, muchas gracias. Gràcies. Molt bé. Hi ha una altra pregunta d'un tal PTRSP, posa, si vol posar la veu. Hola, molt bones. Volia demanar si hi havia cap mapa que digui on hi ha els derelites i aquestes coses que estan, diguem, baix la mà.
Vamos a ver, un mapa mágico del tesoro. Más o menos, sí. digamos, para los que nos gusta, digamos, bucear. Para los que os gusta bucear. Tío, hay diferentes publicaciones científicas, artículos. Si vas siguiendo más o menos, digamos, ahí encontrarás información, digamos, sobre la situación de diferentes yacimientos. Pero digamos que por motivos de protección, digamos, de lo que son estos yacimientos, no se divulga la posición exacta de dónde están situados, sino que se da un marco, digamos, general. Yo, evidentemente, bueno, yo no. Cuando hacemos los trabajos de prospección, nosotros, evidentemente, damos una localización que pasamos al Consell Insular con unas coordenadas. El Consell Insular dispone, digamos, anualmente de la información precisa y puntual de todos los yacimientos, de todas las intervenciones que hemos realizado. Ellos sí tienen un mapa, digamos, de conjunto y global con la situación más o menos precisa y exacta de lo que son los yacimientos. Luego, en la cuestión de si eres buceador, tienes posibilidad de hacer inmersión, pues bueno, hay diferentes centros de submarinismo que realizan visitas, digamos, a lo que son estos yacimientos, lo que es el Ocean Diver, el Malakoff, el Francisquita, el avión, la plataforma, etcétera. Son inmersiones que, pactándolas o tal, normalmente en Santa Clara las realizan diferentes centros de submarinismo. Puedes realizar una visita formal y preciosa de estos yacimientos. Luego, cosas como Minisafua no, porque está cubierto de arena, porque nos interesa que esté cubierto de arena, evidentemente, para que no se degrade, digamos, la estructura naval que tenemos del siglo IV a.C., está cubierta de arena, hay 1 metro de arena, pero el fondeadero de Calascova, si tú te tiras con unas aletas y vas buceando por la superficie haciendo snorkel, vas a poder ver materiales, digamos, en superficie. Muy bien, muchas gracias. Molt bé. Hi ha un tal Jaume que demana, bueno, lo digo en castellano, ¿a cuántos metros está el bombardero que has comentado? Está a unos 50 metros de profundidad. Vale. O sea, es una inmersión no para novatos, sino que ya tiene que ser gente que sepa lo que hace y que esté un pelín experimentado en el tema. Yo, concretamente, lo he visto solo en imágenes. No he tenido ocasión de bajar, aunque me han invitado, no he tenido la ocasión de poder realizar, digamos, lo que es la inmersión, pero creo recordar que está sobre unos 47-50 metros de profundidad, lo que el fondo ha de ser arena y con bastante visibilidad si el día es bueno. Por lo tanto, en principio no hay, digamos, recovecos y sitios para poder quedar enganchado, pero bueno, ya no es una inmersión de paseo, sino que hay que tener una cierta experiencia y una cierta técnica para realitzar-la. Molt bé. Ara, en Biel, no sé si vols posar saltaveu, que està xerrant pel xat. Nos está comentando Biel, un señor que está aquí con nosotros, que paseando por el yacimiento de Seniche, en el suelo se encuentran cerámicas a simple vista y concretamente se puede ver mucha cerámica negra, como la que se encontró en el Lletgeret. Sí. Sí que sí tiene que ver una cerámica con la otra. Supongo que habla de la campaniana, de barniz negro. Sí, supongo que hablará de la cerámica de barniz negro, que evidentemente sí tienen que ver con la del Pecio de Lazareto. De todas formas, a lo mejor tendríamos que ver el tipo, porque es una producción que va desde, digamos, finales del siglo III antes de Cristo a finales del siglo I antes de Cristo, del año aproximadamente 30, por así decirlo, 30 antes de Cristo, grosso modo.
y teníamos que ver el tipo y la forma para ajustar, saber más. Por ejemplo, el pecio del lazareto es de finales del siglo III o principios del siglo II antes de Cristo, y si el material forma parte de Sanitja, forma parte del campamento romano, es posterior al 123 antes de Cristo. Es la misma familia de cerámica, lo que cronológicamente separada. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Sí, que van trobar de vora la carretera, diu. Sí, és molt comú, Biel, trobar ceràmica. Sí. I sobretot en el campament, vull dir que d'aquesta època, i és ceràmica d'època romana, i hi ha moltíssimes sanitges, és molt habitual. És normal. Molt bé, si hi ha més preguntes, alguna pregunta més? I gràcies, Octavi, ha estat superinteressant, m'han encantat les fotos, les imatges, i res, només donar-vos també la gràcia a tots i totes les que heu participat i mos veiem a la pròxima, que ja serà dins el mes de maig. Esteu atents a xarxes i també a la pàgina web del museu, que és allà on posarem la informació de la pròxima conferència online. Si voleu diumenge, crec que hi queden poquetes places, però hi ha la vitrina zero i també el que no he comentat és que la vitrina zero també la fem per streaming i se pot veure a través del canal d'Instagram. Ho dic perquè si voleu aprofitar i veure aquestes peces que us explicarà en Octavi, bé, crec que val la pena i així també complementau la informació que us ha donat avui. D'acord? I moltes gràcies i fins la pròxima. Molt bé. Vinga, fins la propera. Fins la propera. Adéu. Hola, Josep, no t'havia vist. Vinga. Adéu. Bueno, un saludo a los del País Vasco, ¿eh? M'ho ha semblat. Os tengo ahí. Tienes el micro, espérate. Tienes el micro apagado, Luis, no te oigo. Te han silenciado. Espera, ara li posaré. És que l'ha de reactivar ell. Tenéis el micro puesto, tenéis el micro cerrado y no os oigo. Pero a ver si nos vemos en verano y buceamos. Us penja. Venga, nos vamos, nos despedimos, ¿no? Sí. Venga, fins demà. Adéu. Ciao. Adéu.